nombre es Laura Guadalupe Granados Mendoza y les voy a hablar acerca del tema registro de presión, flujo y condiciones del pozo. Espero que les guste el tema y que aprendan. Bueno, les voy a dar una pequeña introducción. El registro de producción es la medida de los parámetros del fluido en una formación para así obtener información acerca del tipo de movimiento de fluidos dentro y cerca de la boca del pozo. Los registros de producción son útiles principalmente para medir el comportamiento de los pozos productores, así suministrando un diagnóstico sobre las zonas en donde los fluidos que ya conocemos, gas, agua y petróleo, están entrando al pozo y proporcionan una indicación acerca de la eficiencia de las perforaciones. Los registros de producción tradicionales involucran 4 medidas: flujo, densidad, temperatura y presión. Sin embargo, tan solo las señales de flujo y densidad proporcionan una medida cuantitativa de los análisis de registros. Los datos de temperatura y presión, esos son utilizados cualitativamente para determinar propiedades in situ del fluido o localizar zonas de entrada de fluidos al pozo. Como ven en esta imagen, es un ejemplo de un registro de producción. Bueno, estos registros de producción son utilizados para varios objetivos, dependiendo del tipo de yacimiento, de las condiciones del pozo y los problemas percibidos, como por ejemplo evaluar completamientos. En ellos son pozos nuevos, pozos inyectores, recompletamientos. También monitoreo del comportamiento del yacimiento, o sea, perfiles del flujo, eficiencia del completamiento y diagnóstico de problemas del pozo, como son entradas de agua, entradas de gas, fugas y problemas mecánicos. Pruebas de presión y producción. Bueno, son unas mediciones momentáneas de presión, comúnmente conocidas como pruebas de pozo o pruebas de presión. Son prácticas estándares que juegan un rol muy importante en la exploración y desarrollo de los yacimientos potenciales. Una prueba de pozo correctamente diseñada puede proporcionar a los ingenieros de producción información relativa acerca de las presiones, reservas y capacidad de flujo de un yacimiento, elementos importantes en los procesos de evaluación. Una prueba de presión de pozos implica así obtener un registro de la presión de fondo como función del tiempo debido a cambios en el gasto. Esta respuesta es función de las características del yacimiento, así como también la historia de la producción del mismo. Es decir, una prueba de presión, también conocida como prueba de formación, es un experimento de flujo de fluidos que se utiliza para determinar algunas características del yacimiento. Sistema poroso, un ejemplo, de manera indirecta. Asimismo, las pruebas de presión constituyen la única manera de obtener información sobre el comportamiento dinámico del yacimiento. La comprensión de la respuesta del pozo requiere un conocimiento básico de la teoría del flujo transitorio del fluido en medios porosos. Bueno, les voy a hablar acerca de los antecedentes de análisis de pruebas de presión. Bueno, son una función técnica clave en la industria petrolera y del gas. A menudo se usa una prueba de pozo como la tecnología principal para monitorear el desempeño de tales inversiones o para así diagnosticar comportamientos no esperados de pozo o reservorio. Los resultados del análisis de las pruebas del pozo son usados para tomar decisiones de inversiones. Las pruebas de pozo proveen información para así establecer las características del reservorio y así tener una buena predicción del desempeño del mismo y diagnosticando el daño de formación. Nos da una información acerca de eso. El análisis de prueba de presión es un procedimiento para realizar pruebas en la formación a través de una tubería de perforación, en el cual nos va a permitir registrar la presión y la temperatura de fondo y evaluar parámetros fundamentales para la caracterización adecuada del yacimiento. Las funciones de prueba de presión.
es posicionado en el fondo del pozo y lo ideal debe de ser a nivel medio de los disparos y posteriormente se va a abrir el pozo en la superficie, con lo que se inicia la prueba de presión. Cabe mencionar que la duración del periodo de flujo dependerá del diseño que se haya desarrollado previo a la prueba basado en el objetivo de la misma. Aquí tenemos un diagrama en el que ustedes están viendo y obtener características y propiedades del yacimiento, como por ejemplo presión estática del yacimiento y la permeabilidad. También nos ayuda a predecir parámetros adicionales de flujo, como comunicación entre pozos, límites del yacimiento, fallas, fracturas y daño de formación. Esas son las funciones acerca de prueba de presión. La finalidad de una prueba de presión consiste en un análisis de flujo de fluidos, que es utilizado para determinar algunas características del yacimiento de manera indirecta, que así causa una perturbación en el yacimiento. Se miden las respuestas, se analizan los datos que constituyen el periodo del flujo transitorio. Una prueba de presión es la única manera de obtener información sobre el comportamiento dinámico del yacimiento. Esa es la única manera. Los registros de presión de fondo cerrado y fluyendo. Bueno, este tipo de registro se puede tomar en conjunto con una prueba de decremento o una prueba de incremento y consiste básicamente en bajar una sonda, como ven en la imagen, de presión y temperatura por estaciones hasta la máxima profundidad previsible y dejarla estacionada por un determinado periodo de tiempo, el cual depende del objetivo que se vaya a realizar. Los distintos tipos de pruebas que se realizan con registros de presión son pruebas de arrastre, de incremento de presión, que son conocidos como drop-down tests, pruebas de restauración de presión, wheel-up tests, pruebas de interferencia, pruebas de pulso, pruebas de inyección y pruebas de disipación de presión en pozos inyectores, fall-off tests. Bueno, les voy a hablar acerca de pruebas del decremento de presión, drop-down tests. ¿Qué es? ¿Cómo se define? Se define como una serie de mediciones de presión en el fondo del pozo durante un periodo de flujo a gasto de producción constante. Generalmente el pozo se encuentra cerrado durante un intervalo de tiempo suficientemente grande para que existan condiciones de presión estables antes de que se requiere la prueba de decremento. El registrador de presión es posicionado en el fondo del pozo y lo ideal que se haga es al nivel medio de los disparos y así posteriormente se abre el pozo en la superficie, con lo que se inicia la prueba. La duración del periodo del flujo va a depender del diseño que se haya desarrollado previamente. Y el objetivo fundamental de las pruebas del decremento es obtener la permeabilidad, que la conocemos como K, el área de drene del pozo y estimar el daño o estimulación en la vecindad del pozo. Otros son determinar el volumen poroso y detectar heterogeneidades del yacimiento. Unas ventajas son que la ventaja técnica de las pruebas del decremento es la posibilidad de estimar el volumen poroso drenado. Esa es la ventaja. Y la desventaja es que es una dificultad de mantener constante la producción durante la prueba. Es muy dificultoso, aunque las pruebas del decremento no están limitadas al inicio de la producción de un pozo. Este es el tiempo ideal para realizar estas pruebas. Prueba de incremento de presión, build-up tests. Las pruebas de incremento de presión son las pruebas de pozos que son las más utilizadas en la industria petrolera, porque se llevan a cabo una prueba de incremento de presión y así se hace necesario cerrar el pozo productor y que éste haya producido a gasto constante, ya que la mayoría de los modelos que son utilizados en las ecuaciones de interpretación están apoyadas en el principio de superposición y consideran gasto constante, aunque también se han desarrollado métodos que consideran presión constante antes del cierre. Y su objetivo es estimar parámetros del yacimiento,
Estimar el factor de daño del pozo. ¿Cuál es? Determinar la presión medida del área del drene. Y una de las ventajas es que son mediciones suaves de presión, gasto constante, y las desventajas es que se tiene que cerrar el pozo, se refiere a la producción. Dificultad en mantener el gasto constante antes del cierre. Por otra parte, las pruebas de incremento se diseñan secuencialmente con las pruebas de decremento, con lo que se logran perturbaciones de presión importantes en el medio poroso. Básicamente, una prueba de incremento se puede definir como la medición continua de presión de cierre de un pozo después de un periodo de flujo. Esta prueba además nos permite conocer algunos parámetros tales como la permeabilidad efectiva del yacimiento, efecto de daño alrededor del pozo, presencia de fallas y algunas interferencias de la producción del pozo. Bueno, pruebas de interferencia son aquellas que involucran varios o cuando menos dos pozos, uno llamado activo y el otro observador, como ven en la imagen, activo y observador. En la figura se muestra el primero. Básicamente es en el cual se harán aquí las operaciones necesarias para generar el disturbio necesario para evaluar la comunicación con el pozo vecino. El segundo, y únicamente ser el receptor de las variaciones generadas por el pozo activo, el que ven aquí al lado de la imagen. En este tipo de pruebas se obtiene información sobre la región localizada entre los pozos y así caracterizar la zona productora y establecer direcciones preferenciales de flujo, con lo cual el desarrollo de un campo se puede optimizar. Las ventajas de la prueba de interferencia: la presión promedio del yacimiento del área de drenaje, permeabilidad de la formación, determinar el grado de daño a la formación durante la perforación y completación del pozo, y cuán efectivo o cuán eficiente ha sido una estimulación o tratamiento del pozo. Conocer el grado de conectividad entre pozos y estructuras geológicas. Pero una de las desventajas es una prueba demasiado costosa y se requiere de un equipo delicado. Requiere de mucho tiempo para su realización. De mi parte es todo y los dejo a continuación con mi compañero Kidney. Gracias. Prueba de interferencia vertical. Son aquellas que involucran un solo pozo con dos intervalos abiertos e incomunicados a través del mismo pozo, o puede llevarse a cabo entre dos pozos ubicados a diferente profundidad. La penetración al yacimiento es total. Se colocan sensores en el punto de observación más adecuado para registrar el disturbio ocasionado por producción o inyección de un intervalo. En este tipo de pruebas se obtiene información sobre la región localizada entre los intervalos y determina específicamente la permeabilidad vertical. Adicionalmente, se obtiene producción de flujo cruzado. En sí consisten en medir la respuesta de presión en un pozo de observación debido a cambios en la tasa del flujo de otro pozo. El objetivo es detectar la comunicación entre ambos pozos. Prueba de pulso. Este tipo de prueba son un caso particular de las de interferencia, ya que no solo se genera un disturbio en el pozo activo, sino una serie de disturbios que son reflejados en caso de comunicación en el pozo observador. Es común el cambio de pozo activo en este tipo de prueba, sobre todo cuando se trata de caracterizar algún evento geológico importante, como son las fallas, sello o canales. El pulso puede ser para validar extensión horizontal o vertical para definir comunicación vertical en un solo pozo. El caso de un solo pulso facilita la observación de acción de tal evento en el pozo cercano. El uso de curvas tipo es el método para la interpretación, contándose con gran variedad de curvas para ello. Y aquí a continuación, en la esquina inferior derecha, pueden ver las ventajas, que vienen siendo 6. La primera es la presión promedio del yacimiento del área de drenaje. La segunda, permeabilidad de la formación. La tercera, determinar el grado de daño a la formación durante la perforación y completación del pozo. La cuarta es cuán efectivo o eficiente ha sido una estimulación o tratamiento del pozo. La quinta es el grado de conectividad entre pozos. Y las 6 son las estructuras geológicas.
y también pueden ver lo que son las desventajas. La primera es una prueba costosa, la segunda es que requiere equipo delicado y la tercera requiere de mucho tiempo para su realización. Mi nombre es Carlos Edmundo Romero Rodríguez y me tocó hablar sobre el registro de presión y temperatura. El registro de presión. Al realizar un registro de presión, tiene como fin conocer el comportamiento del pozo en cuanto a su presión y temperatura desde fondo hasta la superficie, tanto en pozos fluyendo como en estáticos, con diferentes tipos de choques. Los distintos tipos de pruebas que se realiza con registro de presiones son 4, que el primero es gradiente dinámico, el build-up, gradiente estático y el flow after flow. El gradiente dinámico es un registro de presión que consiste en introducir un sensor de presión y temperatura, que en inglés se le llama memory gauge, haciendo mediciones desde superficie hasta el fondo o de fondo a superficie del pozo. Cuando el pozo está fluyendo, se tienen que realizar estaciones de medición por un tiempo determinado de 5 a 10 minutos y las profundidades se les define según su programa operativo. Las presiones y temperaturas que se emplean son correccionales con sus profundidades para tener un gradiente de presión y temperatura. Build-up. El build-up es un registro de presión que consiste en introducir a fondo de pozo a una válvula de cierre en fondo y un sensor de presión y temperatura. Cuando la válvula se cierra en el fondo del pozo, logra aislar las zonas más cercanas, logrando reproducir la presión del reservorio para ese pozo. Esta presión del reservorio para ese pozo es registrada por el sensor. Cuando se inicia la prueba, una vez que cierra la válvula en el fondo, el pozo debe estar cerrado en la superficie. La prueba debe estar cerrada bien en la superficie porque dura un aproximado de 24 horas, que es el tiempo que tarda la presión en el fondo para estabilizarlo. El gradiente estático es un registro de presión que se realiza luego de la prueba de build-up, que consiste en registrar presiones y temperaturas cuando el pozo está en condiciones estáticos de fondo a superficie o viceversa. Se registran presiones y temperaturas haciendo estaciones a distintas profundidades por un hacer de tiempo de 5 a 10 minutos. Las profundidades son calculadas según un programa operativo. Estas estaciones se realizan para determinar las fases que compone el pozo, que es el gas, el petróleo y el agua. Los niveles de estos fluidos en el pozo. El pozo debe estar fijamente bien cerrado en superficie y se debe esperar que estabilice la presión en la superficie para poder realizar esta prueba. Flow after flow. Este es un registro de presión que se realiza cuando el pozo está a prueba. Consiste en medir la presión y temperatura en fondo de pozo muy cerca a los baleos para distintos caudales de producción. Esto se consigue cambiando de choques al pozo. Se debe medir la producción del pozo antes de realizar esta prueba por un tiempo aproximado de 12 horas. Una vez iniciada la prueba, se debe dar un tiempo de 8 horas para que se cambie para permitir la estabilización del caudal de producción. Una vez realizadas estas pruebas, se procede a la interpretación de datos obtenidos para así poder encontrar el tipo de flujo con el que produce el pozo, presión de fondo fluyente, presión del reservorio, daño a la formación, la permeabilidad, radio de investigación, tipo de fluido que produce el pozo y producción del pozo a distintos. Registro de temperatura. La temperatura en el pozo juega un papel muy importante, ya que es un parámetro que afecta directamente en las condiciones de los fluidos. Por tal motivo, es muy importante entender el funcionamiento y los conceptos que están involucrados en la medición, aplicación e interpretación de los registros de temperatura.
Los estudios de temperatura son los principales registros en la detección de movimientos de los fluidos en el pozo. Estos estudios se corren en los pozos productores para localizar fuentes de producción en el agujero, asistir en la localización de canales y posiblemente discriminar entradas de gas y líquido. En los pozos inyectores, estos registros localizan zonas de inyección y pueden resaltar canalizaciones detrás de la tubería. Aplicaciones de la fibra óptica en registro de temperatura para perfiles de producción. Si bien en el ámbito petrolero se utilizó inicialmente como medio de transmisión de datos y comandos, la fibra óptica ha evolucionado para convertirse en un sensor intrínseco de fondo de pozo. Durante la década de los 80, los investigadores de la tecnología de fibra óptica desarrollaron una forma de medir la temperatura a lo largo de un tramo de fibra óptica, y para comienzos de la década de los 90, esta tecnología ya se había integrado en ciertos tipos de terminaciones de pozos de petróleo y gas, sin requerir paneles móviles o componentes electrónicos de fondo de pozo. En lugar de efectuar un registro instantáneo de la temperatura durante las carreras ocasionales e infrecuentes de adquisición de registros, un sistema DTS de fibra óptica obtiene mediciones extremadamente sensibles de la temperatura del pozo a intervalos de tiempo regulares a lo largo de cada metro de un pozo. Este proceso de muestreo uniforme posibilita que el sistema DTS señale la hora y la posición de los cambios de temperatura a medida que se produce, mejorando la compresión de los procesos que ocurren dentro del pozo de tiempos regulares y a lo largo de cada metro de un pozo. Este proceso de muestreo uniforme posibilita que el sistema DTS señale la hora y la posición de los fundamentos de los sistemas DTS. En su forma más básica, un sistema DTS comprende un filamento de fibra óptica, una fuente de luz láser, un divisor óptico y una unidad de procesamiento de señales optoelectrónicas y una consola de visualización. El filamento de fibra óptica se encuentra alojado efectivamente dentro de un tubo de proyección o un conductor. Un filamento es delgado, como un cabello, que mide solo unos 100 micrones y posee un núcleo central de vidrio silíceo de aproximadamente 5 a 50 micrones de diámetro. Desviaciones respecto a la gradiente. Cuando se opera un sistema DTS por primera vez en el pozo, los ingenieros utilizan sus mediciones de temperatura para determinar la gradiente geotérmico de un pozo sobre los cambios de temperatura que se producen naturalmente con la profundidad. Si bien los gradientes de temperatura pueden resultar de utilidad en ciertas correcciones de registros de pozo, no es necesariamente el gradiente lo que le interesa a la mayoría de los ingenieros. Por el contrario, solo las desviaciones con respecto al gradiente lo que atrae su atención. A partir de estas desviaciones se pueden inferir ciertas características acerca de los fluidos que fluyen desde un yacimiento. El perfil de temperatura de un pozo cambia a medida que se extraen o se inyectan fluidos. La magnitud de este cambio varía entre una formación y otra, dependiendo del tiempo y la tasa de inyección o producción, la permeabilidad de la formación y las propiedades térmicas del fluido y de la roca. Un sistema DTS puede monitorear las perturbaciones producidas en el equilibrio térmico con el tiempo para detectar dichos eventos. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Rosalícet Espinosa Guerrero y yo les voy a continuar exponiendo el siguiente subtema: el registro de gasto a condiciones de pozo. Continuamos con una introducción. Dice: la explotación y la evaluación de la producción es uno de los factores que influyen en el desarrollo de la producción de hidrocarburos. La medición de los fluidos producidos por cada pozo es el factor principal que rige la planeación y el desarrollo de esta. Para esto se requiere el uso de dispositivos registradores de medición dentro del pozo.
Dentro de las herramientas que intervienen en la familia de los registros de producción, los medidores de flujo que se incluyen son los de medición continua. Estos tienen buen resultado en flujo en una fase y altos gastos. Los que emplean obturador anular, empacador inflable, utilizados para flujo multifásico a altos y bajos gastos de producción, el cual solo es afectado por la viscosidad. Medidor de flujo de caudal total. Buen resultado en flujo multifásico a altos y bajos gastos de producción y gran rango de viscosidades. El medidor de flujo, conocido también como molinete hidráulico, debido a que utilizan para la medición de flujo en un pozo una propela o hélice que gira a razón directa a la velocidad del flujo por medir. Continuamos con los antecedentes. Se ha expuesto que para realizar estudios de yacimientos y para planificar adecuadamente el desarrollo de los mismos, se necesita conocer cómo se comportan volumétricamente los fluidos dentro del yacimiento, dentro de los pozos y en condiciones de superficie. Como tal comportamiento depende de la presión P, volumen V y temperatura T. Se deben determinar las diferentes propiedades físicas de los fluidos en un amplio rango de temperaturas y presiones. Estas propiedades se identifican a partir de pruebas experimentales conocidas como análisis PVT. Adicionalmente, también se debe conocer cómo cambian las propiedades originales del yacimiento a medida que se varía la composición de la mezcla de hidrocarburos, debido a la disminución de la presión del yacimiento. En general, los resultados de los análisis PVT se emplean en dos puntos y aparte, conocer la composición de los fluidos producidos como función de tiempo, el diseño de la terminación, el cual depende de las propiedades de los fluidos en el pozo, el diseño de la inyección de gas, conocer los efectos de miscibilidad, determinación de las composiciones de los fluidos que quedan en el yacimiento y sus propiedades, ya sea densidad, tensión superficial, viscosidad, entre otras. Determinación de la concentración de H2S y N2 en el gas producido. Descubrir nuevas reservas o prevenir la terminación de pozos secos son los principales objetivos de una prueba. Algunas veces la prueba se lleva a cabo para saber si hay suficiente hidrocarburo que justifique los costos de desarrollo de nuevos campos. Y ahí ustedes pueden seguir observando la diapositiva. Dice, por otra parte, las muestras deben ser tomadas por personas capacitadas y especializado en este tipo de operaciones, recordándose tomar una muestra de cada yacimiento que exista y o se descubra. La decisión respecto a cuándo y dónde tomarla debe ser del ingeniero de yacimientos. A tal efecto, es un factor importante que la muestra sea tomada lo más temprano en la vida del yacimiento para reducir la posible existencia de gas libre, pues mientras más temprano se tome, más cercanos estarán los fluidos a sus condiciones iniciales. De que conozcan las condiciones en las cuales se tomó la muestra y la forma de análisis en los laboratorios permitirá evaluar y aplicar mejor los resultados. Validación del análisis PVT. Con la finalidad de conocer la calidad con la que el análisis PVT fue realizado, es necesario llevar a cabo una validación de este y definir su empleo como representativo y del yacimiento. Esta validación contempla la revisión del tipo y condiciones de muestreo, que quiere decir datos de producción, presión y temperatura, medidas de campo. Métodos de análisis usados es la supervisión de estudio y la verificación de la composición, con lo que se evitarán pérdidas innecesarias de tipo al intentar ajustar datos inconscientes. Todo esto tiene sus ventajas y desventajas. Dice que las mediciones DFA sirven como herramienta para comprender tanto los fluidos del yacimiento como su complejidad arquitectónica. Permite diagnosticar la gradación composicional y ayuda a identificar los comportamientos del yacimiento.
El análisis se realiza en un tiempo real, lo que permite un mejor análisis de las muestras antes de ser recolectadas, lo que les acabo de explicar hace un momento. Las propiedades de los fluidos se miden bajo condiciones del yacimiento. Estas mediciones se aproximan a las obtenidas en el laboratorio de superficie, con la diferencia de que se puede obtener datos de la heterogeneidad del yacimiento. El diseño y ejemplo el molinete, lo agarramos como ejemplo. Es un velocímetro tipo hélice, entre paréntesis es un molinete, que se utiliza para medir la velocidad de los fluidos en el fondo del pozo. El principio básico de operación del registro de flujo, que es el molinete, de este instrumento de medición consiste en dos partes principales: una rueda provista de un dispositivo mediante el cual el fluido en movimiento lo hace girar, y un mecanismo que permite contar o medir el número de vueltas que da esta rueda. La velocidad de la propela está en función de la velocidad del flujo producido o inyectado previamente a la operación de esta herramienta. Se debe realizar varias corridas de calibración con la finalidad de que la herramienta opere en condiciones óptimas. Continúo con la siguiente diapositiva, y aquí viene una imagen donde ustedes la pueden analizar. Dice que son los factores que intervienen en la elección de un medidor de flujo: es el rango, la exactitud requerida, la pérdida de presión y el tipo de fluido. Es lo que se tiene que tomar en cuenta. Esta es una imagen, el medidor de flujo con empacador. Esta herramienta consta principalmente de una bolsa empacadora que sella contra la pared del agujero, conduciendo el gasto total hacia la selección de medición. En esta sección se tiene un hélice o propela cuyo eje gira sobre pivotes o baja fricción. En el extremo de este eje se encuentra acoplado un pequeño imán, el cual genera una corriente en una bobina al ser movida la propela por el flujo. La frecuencia de la señal generada en la bobina es medida y graficada continuamente. En la siguiente diapositiva tenemos un medidor de flujo continuo. Dice: a diferencia del medidor de flujo con empacador, en que todo flujo se pasa por la selección de medición, en esta herramienta solo una parte lo hace. Este medidor de flujo también se utiliza una propela o un hélice tipo velocímetro para medir el flujo de fluidos a través de la tubería de producción o de revestimiento. La herramienta es mantenida en el centro de la columna del fluido por medio de centradores, y se mueve a una velocidad constante en sentido contrario al flujo. Y estos son ejemplos de medidores de flujo. Le voy a hacer zoom para que ustedes puedan observar la imagen. El primero, del lado izquierdo, es un medidor continuo, en el medio es un medidor con empacador inflable, y el tercero y por último es un medidor de caudal total. Eso sería todo por mi parte. Buenas tardes, mi nombre es Tatiana Alba de la Rosa y vamos a continuar con este subtema que es medidores de flujo. El más famoso es el molinete hidráulico. Los registros de velocidad de propela del molinete hidráulico dan como resultado unas gráficas que se llaman perfiles de producción o inyección, según el pozo que se trate. La correcta interpretación de estos registros permiten dos cosas: determinar el rango del flujo y las condiciones de cómo éste fluye o es inyectado a través de las perforaciones. Estos registros dan una idea clara de la eficiencia de los intervalos que son expuestos a producción o a la inyección. Además que señalan qué partes o porcentajes de cada intervalo fluyen o admiten fluidos. ¿Qué quiere decir esto? Pues entradas de flujo al pozo o puntos de inyección. Con la ayuda de los demás registros de producción, contamos con una amplia información acerca de el comportamiento de los fluidos en las formaciones circunvecinas al pozo, volúmenes producidos o inyectados, la composición y la posición de entrada del agua, del aceite y o gas. Mediante la velocidad del fluido, la sección transversal al flujo, se determina el gasto de fondo.
Como ven, aquí está la ecuación: gasto es igual a 0.83 por la velocidad por el área. Las operaciones que se efectúan al tomar un registro de molinete hidráulico consisten en lo siguiente. En la mayoría de los casos se corre primero un registro de calibración y se revisa a profundidad del pozo. Terminando el registro anterior, se procede a introducir la sonda del molinete, procurando que la propela quede lo más vertical posible y en el centro del pozo. Estando la sonda en el fondo del pozo o un poco más debajo de la profundidad por registrar, se comienza a subir la sonda. La velocidad de registro es muy variable y fluctúa entre 2.800 a 2.400 pies sobre hora. Además de que depende de la velocidad de flujo y de la escala, pero independientemente de estos factores, debe ser continua y uniforme. Como nota, la curva se registra siempre en sentido contrario al flujo, siempre y cuando se trate de pozos inyectores de agua. En caso de pozos productores, la curva se registra al introducir la sonda. Aquí hay un ejemplo de lo que son las gráficas del registro de flujo que son hechas por el molinete. Los factores de conversión. En general, la velocidad se toma en la parte central de la tubería y no cerca de la pared. Sin embargo, la velocidad media por el sensor corresponde a una velocidad promedio del fluido. Por lo tanto, se acostumbra a aplicar el factor de corrección de velocidad de flujo de 0.83, que es el mismo que se mencionó acá en la ecuación de gasto, que corresponde a los resultados obtenidos en una gran cantidad de registros de pozo y de mediciones en el laboratorio. El factor de corrección es válido únicamente en el caso común de una hélice centralizada. Aquí tenemos otra imagen de un ejemplo de lo que es la gráfica del registro de molinete hidráulico. El registro que es obtenido así es un perfil continuo de flujo en función de la profundidad y cuya curva está expresada en porcentaje de flujo total, que interpretada correctamente determina la fracción o porcentaje que cada zona que admite o contribuye a la producción total del pozo. Como conclusión de este pequeño tema de registro de gasto, podemos decir que para extraer estos fluidos se necesitan de distintos mecanismos, y lo mismo para determinar y para analizar las propiedades que nos interesan, las cuales pueden variar de acuerdo a la naturaleza y a la fuerza que contenga un pozo determinado. Se puede observar que existen mecanismos naturales como también artificiales. Para una empresa que es productora se le es más factible e importante que estos mecanismos sean naturales, por el solo hecho de que estos no requieren gastos para utilizarlo. Solo se necesita que la naturaleza de la formación esté a favor. Para empezar a producir un pozo es necesario que se lleven a cabo muchas pruebas que permitan arrojar datos experimentales de cómo va a salir este hidrocarburo y cómo este se va a manejar luego de ser extraído, ya que todo lo hecho anteriormente ha sido teórico y a base de teorías y ecuaciones, pero no de un modo real. Por eso, estas pruebas tienen en sí el fin de determinar la habilidad de la formación para producir fluidos, es decir, cómo la formación factiblemente producirá los hidrocarburos que están en ella. Muchas gracias por su atención.